Salió a buscar un cargador para su celular. No llevaba dinero, no llevaba llaves, no llevaba nada. Las cámaras la grabaron a las 10:52 de la noche entrando a ese pasillo. Después de eso, nada. Ni una imagen, ni una señal. Su novio dormía a 4 pisos de distancia sin saber lo que pasaba. Lo que encontraron en ese pasillo cambió todo. Hay noches que empiezan de una manera y terminan de otra completamente distinta. Noches que parecen normales, casi perfectas, hasta que de repente algo falla. Un detalle pequeño, una decisión que en ese momento no parece importante. El 14 de marzo de 2019, en un resort de 5 estrellas frente al Mar Caribe, en la zona hotelera de Cancún, Quintana Roo, una mujer de 29 años tomó una decisión así. Salió de su habitación, pasadas las 11 de la noche. Iba a buscar un cargador para su celular. No llevaba bolso, no llevaba llaves. Llevaba puestas las pantuflas del hotel, una pijama de algodón azul marino y el cabello recogido en una trenza floja. Su novio se quedó dormido en la cama. Ella nunca regresó. Antes de seguir, si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia no va a soltarte. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Dale like a este video porque nos ayuda un chingo a llegar a más gente. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Ya sea que estés en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México o del otro lado del mundo, me encanta saber que estamos juntos en esto. Ahora sí, vamos. Alejandra Ruiz Solano nació en Monterrey, Nuevo León, un miércoles de agosto de 1989. Era la segunda hija de una familia de clase media que vivía en la colonia Country, una zona tranquila, arbolada, con calles que de noche olían a jacaranda. Su papá era contador, su mamá maestra de primaria. Tenía una hermana mayor, Daniela, con quien compartió cuarto durante 16 años, y una relación de esas que oscilaba entre la complicidad total y los pleitos de 15 minutos que terminaban en carcajadas. Alejandra estudió diseño gráfico en el TEC de Monterrey. Era buena estudiante, puntual, pero no de esas personas que viven para el trabajo. Era de las que saben separar las cosas. Trabajaba duro de lunes a viernes y los fines de semana los reservaba para ella, para sus amigas, para los mercados de pulgas que recorría buscando libros viejos y plantas, para cocinar cosas nuevas, para vivir. A los 26 conoció a Alan Bautista Guerrero en una reunión de amigos en común. Él tenía 30 años, era ingeniero civil, nacido en la Ciudad de México pero radicado en Monterrey desde que lo mandaron a supervisar una obra importante en el municipio de Escobedo. Era callado al principio, de esos que escuchan más de lo que hablan. Pero cuando hablaba, valía la pena escucharle. Estuvieron 3 años saliendo antes de formalizar. Para cuando llegó marzo de 2019, ya llevaban casi 4 años juntos y vivían en un departamento en la Colonia del Valle, en San Pedro Garza García. Un lugar pequeño pero ordenado, lleno de plantas de Alejandra y libros de arquitectura de Alan apilados hasta en el baño. El viaje a Cancún fue idea de ella. Era la primera vez que iban juntos al Caribe. Habían hablado de ese viaje como si fuera una promesa, algo que se debían. Llevaban meses sin tomarse un respiro real. Alan estaba metido en un proyecto de infraestructura vial que lo tenía despierto hasta las 2 de la mañana. Alejandra acababa de entregar un proyecto grande para una agencia de publicidad en la Ciudad de México, y estaba agotada, de una manera que no se iba con dormir. Reservaron 5 días en el hotel Sunset Royal Beach Resort, un complejo de habitaciones color arena ubicado sobre el Boulevard Cuculcán, en el kilómetro 10, 5 de la zona hotelera. No era el más lujoso de la zona, pero tenía buenas reseñas, acceso directo a la playa y una alberca con vista al mar que Alejandra había visto en fotos y que le pareció perfecta.
Salieron el jueves 7 de marzo en un vuelo directo de Monterrey. Llegaron al hotel pasado el mediodía. El cuarto era amplio, con ventanas que daban directo al Caribe, y Alejandra se paró frente al vidrio unos minutos antes siquiera de desempacar, mirando ese azul turquesa que no se parece a ningún otro azul. «Ya necesitaba esto», le dijo a Alan. Él le puso la mano en el hombro y asintió. Los primeros días fueron exactamente lo que esperaban. Mar, sol, comida de buffet, paseos por la playa al atardecer. Fueron al mercado de artesanías de la avenida Tulum a comprar recuerdos. Se tomaron fotos en el malecón. Una tarde rentaron un tour en catamarán por la laguna Nichupté, y Alejandra se rió tanto del intento fallido de Alan de ponerse el equipo de snorkel que terminó con dolor de costillas. Eran una pareja normal, con sus silencios y sus bromas, con la comodidad de quien ya conoce al otro de memoria. El miércoles 13 de marzo, 4 días después de llegar, hicieron una excursión a las ruinas de Tulum. Salieron temprano, a las 7 de la mañana, en un autobús turístico que los recogió en la entrada del hotel junto con otras 12 personas. El camino fueron casi 2 horas hacia el sur, por la carretera federal 307, pasando por Playa del Carmen, Puerto Morelos, Acumal. Las ruinas de Tulum se asientan sobre un acantilado. El mar abajo, la selva atrás, el cielo arriba. Es uno de esos lugares que te obligan a detenerte aunque tengas prisa. Alejandra caminó despacio entre las estructuras de piedra caliza blanqueada por el sol, sacando fotos con su celular, leyendo en voz alta los letreros informativos, haciendo preguntas al guía con una curiosidad genuina que al guía claramente le agradó. Alan la seguía de cerca, pero algo más callado de lo habitual. Tenía el rostro ligeramente enrojecido por el sol y caminaba con un paso más lento. Al mediodía, mientras comían en un puesto frente al estacionamiento de las ruinas, tacos de cochinita pibil y agua de chaya con limón, le dijo a Alejandra que se sentía un poco mareado. ¿El sol?, preguntó ella. Sí, creo, o el autobús, o todo junto. Regresaron al hotel pasadas las 5 de la tarde. Alan estaba definitivamente agotado. Subieron al cuarto, se ducharon, y él se recostó en la cama con la intención de descansar un momento antes de cenar. Para cuando Alejandra salió del baño, ya estaba dormido con la ropa puesta. Ella lo miró un momento. Sonrió, pidió comida al cuarto, y cenó sola en el balcón, mirando el mar en la oscuridad, con las olas que no se ven, pero se escuchan. Era una noche perfectamente ordinaria. A las 10:40 de la noche, Alejandra quiso ver una serie en su celular antes de dormir. El teléfono tenía 6% de batería. Buscó su cargador en la maleta. No estaba. Lo buscó en el bolso de mano. Tampoco. Revisó la bolsa lateral donde siempre guardaba los cables. Nada. Entonces recordó. Lo había dejado enchufado en el baño del aeropuerto de Monterrey hacía 6 días. Un lunes en la mañana, con las prisas de abordar, lo olvidó pegado al contacto junto al espejo. Lo había notado cuando ya estaban en el avión, pero en ese momento fue solo un pequeño contratiempo. Ahora era un problema. Miró a Alan dormido. Respiraba profundo, tranquilo. Despertarlo para pedirle prestado su cargador le pareció una crueldad innecesaria. El cargador de Alan era el mismo modelo, pero ella no sabía con certeza dónde lo había guardado él, y buscarlo en la oscuridad entre sus cosas tampoco era opción. Pensó un momento. Bajaba a recepción. Preguntaba si el hotel prestaba cargadores o si tenían uno de cortesía, como hacen muchos hoteles de la zona hotelera que se acostumbran a los descuidos de los turistas. Si no, preguntaba si había alguna tiendita dentro del complejo. Había visto una especie de tienda de conveniencia cerca del lobby. Fue al espejo del baño. Se recogió el cabello, que ya traía suelto. Se puso las pantuflas del hotel.
Pensó en cambiarse la pijama, pero el recorrido era corto. El cuarto estaba en el cuarto piso, el lobby en la planta baja. 5 minutos, máximo. No tomó llaves, no tomó el bolso, no despertó a Alan. Abrió la puerta con cuidado, tratando de no hacer ruido. Salió al pasillo. La puerta se cerró detrás de ella con ese clic suave y definitivo que tienen las puertas de hotel. Eso fue lo último que registró la cámara del pasillo del cuarto piso. Alejandra Ruiz Solano, a las 10:47 de la noche del miércoles 13 de marzo de 2019, caminando descalza sobre las pantuflas del hotel hacia el elevador, con el cabello en trenza, la pijama azul marino y sin nada en las manos. Lo siguiente que se sabe de ella con certeza es que llegó al lobby. Las cámaras del área de recepción la capturaron a las 10:49. Habló con un empleado del hotel, un hombre joven de uniforme rojo con el logotipo del resort. La conversación duró aproximadamente 2 minutos. El empleado señaló hacia el lado derecho del lobby. Ella asintió, sonrió y caminó en esa dirección. A las 10:52, las cámaras del corredor que conectaba el lobby con la zona de tiendas y servicios la registraron avanzando hacia la pequeña tienda de conveniencia del hotel. Después de eso, no hay más imágenes. Ninguna. Alan Bautista despertó pasadas las 2 de la mañana con una sed intensa. Extendió el brazo hacia el lado de Alejandra en la cama. Estaba vacío. Pensó que estaba en el baño. Esperó un momento. Silencio. Se levantó. Revisó el baño. Nadie. Encendió la luz del cuarto. La cama de ella estaba tal como la había dejado cuando se acostó más temprano, ligeramente revuelta. El libro que ella leía antes de dormir sobre la almohada. Su bolso estaba sobre la silla. Su maleta cerrada. Sus sandalias debajo de la cama. Solo faltaban las pantuflas del hotel. Alan pensó que había bajado a la alberca, o al lobby, o a algún lugar dentro del hotel. Miró el celular. Eran las 2:11. Le mandó un mensaje de WhatsApp. Esperó. No llegó respuesta. Le llamó. Fue directo a buzón. Esperó 20 minutos. Luego bajó a buscarla. En recepción le dijeron que sí, que una mujer con esa descripción había estado ahí cerca de las 11 de la noche, que había ido hacia las tiendas. El empleado que la había atendido ya no estaba de turno. Alan recorrió los corredores del hotel. La alberca exterior estaba cerrada a esa hora. El restaurante de playa también. La tienda de conveniencia cerrada. Regresó a recepción. Pidió que buscaran a su novia. La chica de recepción lo miró con esa expresión cautelosa que tienen las personas cuando no saben si están frente a una emergencia real o a un malentendido de pareja. Llamaron por el sistema interno. Nada. Las 3:30 de la mañana, Alan Bautista estaba de vuelta en recepción, esta vez con la voz tensa. Lléveme 3 horas y media desaparecida. Necesito que llamen a la policía. La primera patrulla de la Policía Municipal de Benito Juárez llegó al Sunset Royal a las 3:58 de la madrugada. Los agentes que respondieron el llamado eran 2 hombres jóvenes, ninguno mayor de 25 años. Uno se llamaba Oscar, el otro Fermín. Escucharon a Alan con atención visible pero sin urgencia. La zona hotelera de Cancún tiene un ritmo nocturno que a veces genera reportes de personas desaparecidas, que en realidad terminan apareciendo en otro hotel, en una fiesta o en la playa con alguien que no debería estar ahí. No lo dijeron, pero Alan lo leyó en su actitud. No es eso, dijo con voz fría. Ella no haría eso. Y además, salió en pijama, sin dinero, sin tarjetas, sin nada. El agente Oscar anotó algo en su libreta. Pidieron ver el cuarto. Alan los llevó. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado. El bolso de Alejandra sobre la silla, dentro estaban su cartera con todas sus tarjetas, efectivo en pesos y dólares, su pasaporte, sus aretes de plata.
Su teléfono no estaba, lo llevaba consigo cuando salió. El agente Fermín revisó el balcón. 4 pisos. La caída al nivel del jardín era considerable. La barandilla estaba intacta. A las 5:15 de la mañana, el caso fue escalado al turno de investigación de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. La persona que recibió el expediente inicial fue el agente investigador Roberto Caamal Zul, 41 años, nacido en Valladolid, Yucatán, radicado en Cancún desde los 19. Llevaba 12 años trabajando en la Fiscalía, los últimos 6 en la Unidad de Personas Desaparecidas. Había visto suficiente para no subestimar ningún caso desde el primer momento. Llegó al hotel a las 6:40 de la mañana. El sol ya estaba saliendo sobre el Caribe y pintaba el agua de un color anaranjado y plata, que en cualquier otra circunstancia sería hermoso. Alan lo esperaba en el lobby. Tenía ojeras profundas y los ojos ligeramente irritados, no de llanto, sino del tipo de cansancio que viene de estar paralizado, mirando la misma puerta durante horas, esperando que alguien entre. Caamal lo escuchó sin interrumpirlo. Tomó notas. Luego pidió acceso inmediato a las cámaras del hotel. El encargado de seguridad del resort era un hombre de apellido Herrera, moreno, corpulento, con el gesto de quien ha visto demasiadas situaciones incómodas en demasiados años de trabajo en la industria hotelera de Cancún. Tardó en dar acceso a las grabaciones, argumentando que necesitaba autorización de la gerencia. Caamal lo miró directamente y dijo con una calma que era peor que el enojo: «Tenemos a una mujer desaparecida desde hace 7 horas. No tenemos tiempo para procedimientos administrativos. Las grabaciones estuvieron disponibles en 20 minutos. Lo que encontraron en las cámaras fue lo que ya mencioné. Alejandra visible hasta las 10:52 de la noche caminando hacia la zona de tiendas. Después, nada. El corredor que conectaba la zona de tiendas con el pasillo exterior del complejo, el que llevaba hacia el área de mantenimiento y la salida lateral que daba a la calle lateral del Boulevard Kukulcán, tenía una cámara instalada. Pero esa cámara llevaba 4 días sin grabar. Herrera lo confirmó con un gesto que intentó parecer apesadumbrado y que no lo era. Estaba en lista de reparaciones. Caamal anotó eso. Existía un punto ciego, un corredor de aproximadamente 40 metros que las cámaras no habían cubierto esa noche. Y en ese punto ciego, Alejandra Ruiz Solano había desaparecido. Salida lateral del hotel. Una puerta de emergencia que debía estar cerrada desde las 9 de la noche según el protocolo del resort. Cuando el equipo de Caamal la revisó esa mañana, la barra de cierre estaba correctamente puesta, pero el encargado de mantenimiento del turno nocturno, un hombre de nombre Gustavo Eck, confirmó algo que heló el ambiente. Esa puerta tuvo problemas el mes pasado. El mecanismo de cierre automático fallaba. A veces quedaba atrancada pero no bloqueada de verdad. Bastaba empujarla con fuerza. Había sido reparada para el 13 de marzo. Gustavo bajó la mirada. No lo sé con certeza. La noticia de la desaparición llegó a la familia de Alejandra ese mismo jueves en la mañana. Alan llamó a Daniela, la hermana mayor, a las 7. Fue la llamada más difícil de su vida. Daniela escuchó en silencio durante los primeros segundos, y luego empezó a hacer preguntas en voz cada vez más alta, mezclando el miedo con algo que sonaba peligrosamente cercano a la acusación. ¿Por qué no escuchaste cuando ella salió? ¿Por qué no te levantaste con ella? ¿Por qué estabas dormido? Alan no respondió a eso. No tenía respuesta que valiera. El papá de Alejandra, Ernesto Ruiz, tomó el primer vuelo disponible de Monterrey a Cancún. Llegó a las 2 de la tarde del jueves, directamente al hotel. Era un hombre de 60 años, delgado,
de cabello gris, con esa expresión rota que tienen los padres cuando el mundo se vuelve incomprensible. Le estrechó la mano a Kamal y le dijo en voz baja: «Encuentre a mi hija». Kamal asintió. Era lo único que podía decir con honestidad. Las primeras horas de investigación se concentraron en el exterior del hotel. Los agentes peinaron el área circundante al Sunset Royal, la calle lateral sin nombre que bordeaba el complejo por el norte, el pequeño estacionamiento de servicio, el callejón de acceso a locales comerciales que daban sobre el Boulevard Kukulcán. Nada. Ningún vecino reportó haber visto a una mujer en pijama esa noche. Ningún negocio cercano tenía cámaras orientadas hacia esa calle específica. El área de servicio del hotel colindaba con un pequeño hotel de categoría inferior llamado Hotel del Sol, cuya cámara exterior sí funcionaba y sí estaba orientada parcialmente hacia la calle. Cuando revisaron esa grabación, encontraron algo. A las 11:04 de la noche, una camioneta pick-up de color oscuro, probablemente negra o gris oscuro, apareció en el borde del encuadre. Se detuvo durante aproximadamente 45 segundos frente a la salida lateral del Sunset Royal. Luego avanzó y salió del cuadro por el extremo izquierdo de la imagen, en dirección al Boulevard Kukulcán. La calidad de la imagen era pésima, granos digitales, poca luz, ángulo desfavorable. La placa no era visible. El modelo exacto de la camioneta era imposible de determinar con certeza, pero la camioneta estuvo ahí, 45 segundos frente a la salida lateral, a las 11:04, 7 minutos después de que Alejandra entrara al corredor sin cobertura de cámaras. Kamal le presentó esta información a Alan con cuidado, sin sacar conclusiones en voz alta que todavía no podía sostener. Alan escuchó. Tenía la mandíbula apretada. ¿Puede ver quién maneja? No con esta calidad. Estamos mandando la imagen a análisis forense en Chetumal. ¿Cuánto tarda eso? Días, tal vez semanas si hay carga de trabajo. Alan golpeó la mesa con la palma abierta. Un golpe seco que hizo que el vaso de agua vibró. Kamal no reaccionó. Lo había visto antes. Necesitamos que usted se quede disponible aquí en Cancún. Y necesitamos hablar más a fondo sobre la relación con Alejandra, sus hábitos, sus contactos, si había algo inusual en los días previos al viaje. Alan levantó la vista. ¿Estoy siendo investigado? Todo el mundo es relevante al principio de una investigación, señor Bautista. No lo tome personal. Las siguientes horas fueron una mezcla de desesperación organizada y burocracia dolorosa. La familia de Alejandra activó sus redes. Daniela empezó a publicar en redes sociales desde Monterrey, compartiendo la foto más reciente de su hermana, tomada el día anterior en las ruinas de Tulum. Alejandra de frente a las ruinas del castillo, con el mar atrás, sonriendo, con el cabello al viento. Esa foto se volvió viral en pocas horas. En México, los casos de mujeres desaparecidas tienen un peso específico. Un peso que viene cargado de historia, de nombres que no se olvidan, de estadísticas que duelen. En 2019, el año de la desaparición de Alejandra, la Fiscalía General de la República registraba cerca de 90.000 carpetas de investigación por personas desaparecidas activas en todo el país. 90.000. Y ese número crecía cada semana. Cancún, en particular, era una ciudad que cargaba con una contradicción brutal. Era el destino turístico más visitado de México, millones de personas al año, playas perfectas, hoteles de lujo, resorts, con todo incluido, y al mismo tiempo, era una ciudad con índices de violencia que ningún folleto turístico mencionaba. La zona hotelera vivía en una burbuja de relativa seguridad, pero a unos kilómetros, en las colonias como Región 94, Fraccionamiento Villas del Sol o el centro de la ciudad,
La realidad era distinta. Kaamal lo sabía mejor que nadie. El jueves por la tarde, mientras el análisis de las cámaras continuaba, Kamal centró su atención en el empleado que había atendido a Alejandra en el lobby. Tadeo Carrillo Uc, 23 años, oriundo de Tizimín, Yucatán, con 6 meses trabajando en el hotel. Lo entrevistaron en una sala pequeña de la gerencia del resort. Tadeo era un muchacho delgado, de complexión ligera, con el uniforme rojo ligeramente arrugado, y una expresión que oscilaba entre el nerviosismo y las ganas genuinas de ayudar. Confirmó la secuencia. Alejandra había llegado al lobby cerca de las 11 de la noche, preguntando si el hotel prestaba cargadores para celulares. Le dijo que tenían un par de cargadores de uso común disponibles en la tienda de conveniencia del hotel, que estaba en el pasillo de servicios a la derecha del lobby. La tienda cerraba a las 11. «Le dije que apurara porque estaban a punto de cerrar», dijo Tadeo, y en su voz había algo que sonaba a culpa. «¿La vio llegar a la tienda?» «No, desde recepción no se ve el pasillo». ¿Notó algo inusual esa noche? ¿Alguien que la siguiera? ¿Alguien en el lobby que le llamara la atención? Tadeo pensó. Había un señor, sentado en los sillones del lobby. Ya llevaba rato ahí cuando llegó la señorita. No estaba consumiendo nada, solo sentado. Amal se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo conocía? No. No era huésped registrado esa noche. Lo revisé después cuando me preguntaron, pero no lo relacioné en el momento. Los lobbies de hotel tienen gente que entra y sale. ¿Puede describírmelo? Tadeo parpadeó. Hombre, 40 y tantos, tal vez más, moreno, no muy alto. Traía una camisa de cuadros, oscura. Y después de que la señorita caminó hacia las tiendas, una pausa. No lo volví a ver. El hombre de la camisa de cuadros. Kaamal repasó las grabaciones del lobby varias veces. Lo encontró, efectivamente, en el ángulo derecho del encuadre, en los sillones de la zona de espera, un hombre sentado, 35 a 50 años, difícil precisar más, camisa oscura de cuadros, mirando en dirección general al mostrador de recepción. Cuando Alejandra entró al lobby y habló con Tadeo, la cámara captó al hombre girar ligeramente la cabeza en su dirección. Cuando Alejandra caminó hacia el pasillo de tiendas a las 10:52, el hombre se levantó y también caminó hacia ese pasillo, 40 segundos después de ella. Eso cambió todo. Kamal convocó a su equipo esa tarde en el lobby del hotel con la imagen ampliada del hombre impresa en papel. La calidad seguía siendo limitada, pero alcanzaba para hacer una búsqueda básica. Enviaron la imagen a la central de la Fiscalía en Chetumal y a la Policía Municipal de Benito Juárez para cruce con bases de datos. Al mismo tiempo, comenzaron a revisar el sistema de registro del hotel. El Sunset Royal tenía esa noche 212 huéspedes en 148 habitaciones. El equipo de Kamal fue cuarto por cuarto, huésped por huésped, haciendo preguntas, descartando, buscando. El hombre de la camisa de cuadros no aparecía en ningún registro. No era huésped. No era empleado. No estaba en ninguna lista de visitas. ¿Cómo entró al hotel? Los hoteles de la zona hotelera tienen ese problema estructural. Están diseñados para ser abiertos y acogedores, para que la experiencia se sienta fluida y sin fricción. Las entradas principales pocas veces tienen control estricto de acceso. Alguien con una actitud tranquila y ropa presentable puede entrar y sentarse en el lobby sin que nadie lo detenga. Kaamal había visto eso docenas de veces. El viernes 15 de marzo, 36 horas después de la desaparición, el caso fue elevado a nivel estatal y se activó el protocolo ALBA,
el mecanismo de búsqueda de mujeres desaparecidas en México que coordina a diversas instancias gubernamentales para localizar a víctimas con mayor rapidez. La activación del protocolo significó más recursos, más presencia pública del caso y más presión sobre la Fiscalía para mostrar avances. Ernesto Ruiz, el padre de Alejandra, dio una entrevista a un canal de noticias de Cancún desde el lobby del hotel. Habló con la voz rota pero las palabras firmes. Pidió que quien supiera algo se comunicara. Mostró la foto de su hija. Dijo su nombre completo en voz alta. Esa noche, el nombre de Alejandra Ruiz Solano estaba en todos los noticieros del estado y en varios de alcance nacional. Mientras tanto, los investigadores volvieron sobre algo que en las primeras horas había quedado en segundo plano: la tienda de conveniencia del hotel. El empleado que trabajaba esa noche en la tienda se llamaba Patricio No, 28 años, también originario de Yucatán, con 2 años en el hotel. Patricio recordaba perfectamente la noche del miércoles, dijo, porque había sido una noche tranquila y habían pocos clientes. Llegó una mujer a comprar o pedir prestado un cargador. Patricio frunció el ceño. No, Kaamal lo miró. ¿Seguro? Seguro. Esa noche los últimos clientes que tuve antes de cerrar fueron 2 señores que compraron agua. Cerramos a las 11 en punto. Nadie más entró. Alejandra salió hacia la tienda a las 10:52. La tienda cerraba a las 11. Eran 8 minutos de margen. El recorrido desde el lobby hasta la tienda tomaba menos de 2 minutos caminando normal. Alejandra nunca llegó a la tienda. Se había perdido en ese corredor de 40 metros. El mismo corredor al que también se dirigió el hombre de la camisa de cuadros. Kaamal revisó el pasillo físicamente con luz de día. Era un corredor largo, con paredes color crema, iluminado con lámparas empotradas de luz cálida. A mano derecha, la entrada a la tienda de conveniencia. Al fondo, una puerta de servicio que daba a la zona de mantenimiento y lavandería del hotel. Y a mano izquierda, exactamente a la mitad del corredor, una puerta que en el mapa del hotel estaba señalada como acceso exterior de emergencia, prohibido el paso. La puerta lateral, la que el encargado de mantenimiento Gustavo Eck había dicho que tenía el mecanismo de cierre defectuoso. Kaamal la empujó, cedió. No estaba trabada con llave, solo con la barra de presión. Y la barra cedía con un empuje firme desde adentro. Detrás de esa puerta, la calle lateral sin nombre, el callejón de servicio, la oscuridad. Y en algún punto de esa oscuridad, 45 segundos detenida, la camioneta de color oscuro. El sábado 16 de marzo, algo ocurrió que cambió el rumbo de la investigación. Una mujer llamó al número de emergencias del estado de Quintana Roo. Dijo que no quería dar su nombre, que había visto las noticias, que tenía algo que contar. La llamada fue grabada, como todas. La mujer hablaba en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Dijo que vivía en la región 94, una de las zonas populares del centro de Cancún, a varios kilómetros de la zona hotelera. Dijo que la noche del miércoles 13 había escuchado algo inusual en la colonia. ¿Qué escuchó?, preguntó el operador. Una mujer, gritando. No duró mucho, pero alcancé a escuchar que gritó un nombre. Dijo, Alán, 2 o 3 veces. El operador mantuvo la calma profesional. ¿A qué hora fue eso, señora? Una pausa breve. Como a las 11:30, tal vez antes de las 12. No vi nada, solo escuché. Pensé que era una pelea de novios, ya sabe cómo son las cosas aquí. Pero después vi las noticias y pensé... no sé, pensé que debía llamar. Kaamal llegó a la región 94 esa misma tarde.
Era un sábado y las calles de la colonia tenían esa actividad irregular de fin de semana. Niños en bicicleta, señoras en la puerta de sus casas, música norteña saliendo de algún lugar, un par de perros durmiendo en la banqueta. Era un mundo completamente distinto al de los resorts del kilómetro 10. 5. Cancún tenía esa dualidad siempre presente: la ciudad de los turistas y la ciudad de quienes los atienden. Separadas por kilómetros de Boulevard Kukulcán, conectadas por las rutas de combi que salen temprano y regresan tarde. La mujer que había llamado, quien solo dijo llamarse Marisol, aceptó reunirse con Kaamal en la esquina de su colonia, pero no quería que nadie la viera hablar con la policía. Era una mujer de unos 45 años, robusta, con el cabello teñido de un color castaño que ya llevaba semanas sin retoque. Se veía nerviosa, pero decidida. Como alguien que ha pensado mucho si hace lo correcto y ha llegado a la conclusión de que sí, le repitió lo que había dicho por teléfono. Lo había escuchado desde su ventana, la que daba hacia el callejón trasero de la colonia. 2 o 3 gritos cortos, de mujer, que decían el nombre Alán. Luego silencio. ¿De dónde venía el sonido? Marisol señaló hacia el fondo del callejón. Había una bodega abandonada, con portón de lámina corroída, las ventanas bloqueadas con tablas. Kaamal la miró. ¿Cuánto tiempo lleva abandonada esa bodega? Años, pero últimamente entran personas, de noche. Yo ya no me meto con eso. El equipo de Kaamal llegó a la bodega esa misma tarde con una orden de cateo. El portón de lámina estaba sin candado, solo recargado. Adentro, el olor era a humedad y a aceite rancio. Había restos de lo que alguna vez había sido una pequeña taller mecánico. Una prensa vieja, tambos de metal oxidados, estantes de madera desvencijados. En una esquina, colchonetas tiradas en el suelo, envoltorios de comida chatarra, una cubeta plástica, botellas de agua vacías. Señales de que alguien había estado ahí recientemente. Tal vez más de una persona. En el piso de cemento, cerca de la puerta trasera que daba al callejón, uno de los agentes encontró algo. Una pantufla, blanca, con el logotipo del Sunset Royal Beach Resort impreso en la suela. De talla pequeña, una sola. Kaamal se detuvo frente a esa pantufla durante varios segundos sin tocarla, esperando a que el fotógrafo forense la documentara. Tenía el corazón en la garganta, aunque su rostro no lo mostrara. Una pantufla del hotel, en una bodega abandonada de la región 94, a 12 kilómetros del resort. Lo que eso implicaba era tan claro que no necesitaba decirse en voz alta. Alejandra había estado en ese lugar, o alguien quería que pensaran que había estado ahí. En ese punto, el caso dio un giro que ninguno en el equipo esperaba. El análisis preliminar del calzado confirmó que era una pantufla nueva, prácticamente sin uso, del tipo que los hoteles de categoría media-alta reponen en cada habitación con cada nuevo huésped, sin marcas de desgaste significativas en la suela, consistente con alguien que la había usado solo el tiempo de caminar de una habitación de hotel al lobby. La distancia que Alejandra recorrió esa noche. El equipo levantó la pantufla y todo el material de la bodega para análisis. Se tomaron muestras de suelo, de las colchonetas, de las paredes. Se solicitaron análisis de ADN de urgencia. El problema era el tiempo. Los análisis de ADN en los laboratorios de la Fiscalía de Quintana Roo podían tardar entre 10 y 20 días hábiles, incluso en casos prioritarios. Y Alejandra llevaba 3 días desaparecida. Cada hora contaba. Mientras los forenses trabajaban en la bodega, Kaamal tomó una decisión que algunos en su equipo cuestionaron. En lugar de esperar los resultados del laboratorio, amplió la búsqueda de la camioneta oscura. Tenía algo con qué trabajar: la grabación parcial del Hotel del Sol.
que mostraba la parte trasera del vehículo moviéndose hacia el Boulevard Kukulcán. Un analista de imagen de la Fiscalía trabajó durante horas en la resolución y logró extraer un detalle que había pasado desapercibido en la primera revisión. La camioneta tenía un golpe en el faro trasero derecho, no un destrozo. Un abollo pequeño, del tipo que se produce cuando alguien te pega en un estacionamiento, pero suficiente para distinguirla de otras camionetas del mismo color y modelo aproximado. Con eso, Kaamal fue al C5, el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad del municipio de Benito Juárez, donde convergen las señales de cientos de cámaras distribuidas en la zona hotelera, el centro de Cancún y las principales vialidades. Pasaron horas revisando grabaciones, la zona del kilómetro 10, 5 al norte, la salida hacia el centro, el cruce de Cobá con Tulum, la avenida Cabá, la López Portillo. A las 4 de la tarde del sábado 16 encontraron la camioneta, una pick-up gris oscuro, con un abollo visible en el faro trasero derecho, captada por una cámara de semáforo en la intersección de la avenida Cabá con la avenida Yaxchilán, a las 11:21 de la noche del miércoles 13 de marzo. Dirección: hacia el centro de Cancún. Esta vez, la placa era parcialmente legible. El número parcial de placa fue suficiente para una búsqueda en el registro vehicular del estado. Arrojó 3 resultados posibles. El primero, una camioneta propiedad de una empresa constructora de Playa del Carmen. El segundo, un vehículo registrado a nombre de una familia de Chetumal. El tercero, una pick-up registrada a nombre de un individuo con domicilio en la colonia Región 521 de Cancún, un hombre llamado Bernardo Salas Tun, 43 años, con 2 denuncias previas por robo, una de las cuales había sido archivada y la otra resuelta con una multa. Ninguna condena, ningún antecedente de violencia registrado. Pero había algo más en el expediente. Bernardo Salas Tun había trabajado durante 3 años como proveedor de servicios de mantenimiento tercerizado para varios hoteles de la zona hotelera, incluyendo, hasta 8 meses antes de la desaparición, el Sunset Royal Beach Resort. Kaamal leyó eso 2 veces. Conocía el hotel, probablemente conocía los corredores, las puertas, los puntos ciegos. Sabía qué cámaras fallaban y cuáles no, o al menos había tenido acceso a esa información en algún momento. Era demasiada coincidencia para ser casualidad, pero las coincidencias por sí solas no son evidencia. Kaamal pidió localizar a Bernardo Salas Tun esa misma tarde. Los agentes fueron a su domicilio en la región 521, una casa de bloc sin pintar con un tinaco en el techo y una reja de herrería negra en la entrada. Los vecinos dijeron que Bernardo vivía ahí con su hermano menor y que no lo habían visto en los últimos días. El hermano no estaba tampoco. La camioneta gris oscuro tampoco estaba. Esa noche, mientras Kaamal coordinaba desde la fiscalía la búsqueda de Bernardo Salas Tun, Alan Bautista seguía en el hotel. No se había ido a ningún lado. Durmió, si es que durmió, en la misma habitación, en la cama en que Alejandra había dejado su libro abierto. El padre de Alejandra, Ernesto, lo visitó en la tarde. Los 2 hombres se sentaron en el balcón mirando el mar sin decir mucho durante un largo rato. ¿Tuvieron algún problema antes del viaje? Preguntó Ernesto de repente sin mirarlo. Alan tardó en responder. ¿A qué se refiere? No te estoy acusando de nada. Te estoy preguntando porque necesito entender. Alan puso los codos en la barandilla. Teníamos nuestras cosas, como todos, pero nada grave. Ella estaba contenta con este viaje. Los 2 estábamos. Ernesto asintió despacio. ¿Alguien la conocía aquí? ¿Tenía contactos en Cancún? Que yo sepa, no. Una pausa larga. ¿Y tú? Alan lo miró. ¿Qué me está preguntando, señor Ernesto?
El padre de Alejandra lo miró de vuelta, con esa mirada cargada de dolor que tienen los padres cuando hacen preguntas que no quieren hacer. Te estoy preguntando todo lo que nadie más te ha preguntado directamente. La conversación entre Alán y Ernesto duró más de una hora. Kamal no estuvo presente, pero sí recibió el reporte después. Alán había hablado con calma, sin evasivas notables, respondiendo cada pregunta del padre con detalle. No había viajes previos a Cancún, no había contactos locales, no había conflictos importantes en la relación. Ninguna deuda, ningún problema legal, ninguna situación que pusiera a alguno de los dos en riesgo conocido. Lo que sí dijo Alán, y que el padre reportó a Kamal casi como algo sin importancia, pero que Kamal anotó con atención, fue esto. Me dijo que en los últimos días antes del viaje sintió que alguien la seguía en Monterrey. Un carro negro que apareció 2 veces cerca de su trabajo. Pero dijo que lo pensó y creyó que era paranoia. No lo tomamos en serio. Un carro negro en Monterrey, 4 días antes de llegar a Cancún. Kamal dejó el bolígrafo sobre la mesa. A veces los casos tienen un solo hilo visible y cuando lo jalas, todo lo demás empieza a moverse. Algo, en algún punto antes del viaje, había puesto a Alejandra en el radar de alguien. La pregunta era quién, y la respuesta no estaba en Cancún, estaba en Monterrey. El domingo 17 de marzo, 4 días después de la desaparición, la búsqueda de Bernardo Salas Tun seguía activa, pero sin resultados. No había rastro de él ni de su camioneta. Su teléfono estaba apagado o sin señal desde el viernes. Sus cuentas en redes sociales, inactivas, pero ese mismo domingo apareció algo más. Uno de los agentes asignados a revisar el registro de llamadas del teléfono de Alejandra, que seguía sin aparecer, pero cuyo número podía rastrearse a través del operador, encontró algo en el historial de las semanas previas al viaje. Había un número que había llamado al teléfono de Alejandra en 3 ocasiones durante la semana anterior al viaje. Un número no agendado, no identificado en los contactos. Llamadas de menos de 1 minuto, 2 de las cuales había rechazado sin contestar, y una que sí había atendido durante 42 segundos. El número estaba registrado a nombre de una empresa de mensajería, una empresa que, al ser verificada, tenía domicilio fiscal en la colonia industrial de Cancún, no en Monterrey. En Cancún. Alejandra había recibido una llamada desde Cancún antes de llegar a Cancún. Eso significaba que alguien sabía que iba a ir, alguien que ya estaba esperándola. Y con eso, el caso que parecía ser el de una turista que desapareció por una desafortunada coincidencia en el pasillo equivocado de un hotel, empezó a revelar una capa mucho más oscura. Esto no era aleatorio. Alejandra Ruiz Solano había sido seleccionada antes de llegar. Alguien había planeado esto. Y en algún lugar de Cancún, o más allá de él, esa persona todavía estaba libre. Lo que vendría después pondría a prueba cada instancia involucrada, rompería a una familia entera y desenterraría conexiones que nadie en el equipo de Kamal estaba preparado para encontrar. Hay casos que empiezan como un accidente y terminan siendo una trampa. Hay casos en los que, mientras más avanzas, más frío te da lo que encuentras. No porque sea sobrenatural ni porque no tenga explicación, sino exactamente porque sí la tiene. Porque detrás de lo que pasó hay decisiones humanas, cálculos, paciencia. Hay alguien que esperó. Este era ese tipo de caso. El lunes 18 de marzo de 2019, 5 días después de la desaparición de Alejandra Ruiz Solano, el agente investigador Roberto Kaamal Zul llegó a la Fiscalía de Quintana Roo en Cancún a las 7 de la mañana con 3 hojas impresas en la mano y una taza de café que ya estaba frío.
Las 3 hojas contenían el historial de llamadas de las 2 últimas semanas del número de Alejandra, extraído con orden judicial del operador de telecomunicaciones. Kamal las había revisado la noche anterior hasta las 2 de la madrugada, pero a la luz del día quería verlas de nuevo. El número desconocido que había llamado a Alejandra 3 veces en la semana previa al viaje estaba registrado a nombre de Transportes y Mensajería del Caribe S.A. de CB, con domicilio fiscal en la colonia industrial Nogalar de Cancún. Era una empresa con 3 años de existencia registrada, con actividad declarada de servicios de logística y paquetería regional. Cuando los agentes fueron a verificar el domicilio fiscal esa mañana, encontraron una bodega pequeña con el letrero borrado por el sol y un candado en la puerta. Los vecinos del local contiguo, un taller de reparación de refrigeradores, dijeron que hacía meses que no veían movimiento ahí. Empresa fantasma, o empresa que alguna vez fue real y dejó de serlo de una manera conveniente. Kamal pidió el expediente completo del SAT y del Registro Público de Comercio. Eso tomaría tiempo. Mientras tanto, había algo más urgente: identificar quién había usado ese número para llamar a Alejandra. La llamada que ella sí contestó, de 42 segundos, había ocurrido el martes 5 de marzo, 2 días antes de salir de Monterrey. 42 segundos. No es mucho, pero es suficiente para decir algo. Kamal se reunió esa mañana con su equipo completo por primera vez desde que empezó el caso. Eran 4 personas, además de él: la agente Miriam Escamilla, 34 años, especialista en análisis de redes y comunicaciones; el perito Fernando Uc Medina, forense con experiencia en criminalística de campo; el agente joven Rodrigo Naal, que llevaba solo 1 año en la unidad, pero que tenía una capacidad de síntesis poco común; y Patricia Balam, coordinadora administrativa que conocía cada resquicio burocrático de la Fiscalía Estatal, y que en la práctica era quien mantenía al equipo funcionando. Pusieron todo en la pared: fotografías, líneas de tiempo, mapas, el corredor del hotel marcado con flechas, la ubicación de la bodega en la región 94, la ruta de la camioneta gris oscuro, el nombre de Bernardo Salas Tun, el número de la empresa fantasma. Miriam Escamilla fue la primera en hablar. Si alguien en Cancún llamó al teléfono de Alejandra antes del viaje, hay 2 posibilidades. 1, alguien que ya la conocía y sabía que iba a venir. 2, alguien que la investigó, encontró su número y se aseguró de verificar que efectivamente fuera a llegar. ¿Cómo investigas a alguien que vive en Monterrey desde Cancún?, preguntó Rodrigo Naal. Redes sociales, dijo Miriam sin dudar. Alejandra tenía Instagram con perfil público. En los días previos al viaje, publicó al menos 2 fotos con geotag de Cancún en las etiquetas: una de las reservaciones, una foto del mapa del resort. Kamal la miró. ¿Publicó el nombre del hotel? En la segunda foto sí. Etiquetó la ubicación del Sunset Royal directamente. Silencio en la sala. Cualquiera que siguiera a Alejandra en Instagram o que encontrara su perfil sabía exactamente a dónde iba, cuándo llegaba y en qué hotel se quedaba. Eso abrió una línea de investigación que Kamal dividió inmediatamente en 2 frentes. El primero, identificar quién podía haber visto esas publicaciones. Miriam solicitó a Instagram, a través del proceso legal correspondiente, los datos de cuentas que habían interactuado con el perfil de Alejandra en las semanas previas. Nuevos seguidores, visitas al perfil, menciones. El segundo frente era más inmediato: rastrear el número de la empresa fantasma a través del operador telefónico para identificar el dispositivo físico desde donde se habían hecho las llamadas, la ubicación aproximada de la torre de señal, los movimientos del chip. Mientras eso avanzaba,
Kaamal tomó una decisión que algunos en el equipo consideraron precipitada. Viajó a Monterrey. Llegó a la ciudad un martes por la tarde, en un vuelo de Interjet que aterrizó en el aeropuerto Mariano Escobedo poco antes de las 5. Monterrey lo recibió con el viento frío de marzo que baja del Cerro de la Silla y que te recuerda que estás en el norte, no en el trópico. Kaamal era yucateco de nacimiento y regiomontano por experiencia acumulada. Había estado en la ciudad 3 veces por casos anteriores. Conocía su ritmo, rápido, directo, poco dado a las ambigüedades. Fue al departamento de Alejandra y Alán en la colonia del Valle de San Pedro Garza García. Alán había regresado a Monterrey 2 días antes con la condición de estar disponible y de no salir del país. El departamento era exactamente como lo había descrito: pequeño, ordenado, lleno de plantas y libros. Alán le abrió la puerta con la misma expresión de los últimos días: cansancio profundo, ojos que buscaban noticias antes de que la boca dijera algo. ¿Encontraron algo? Fue lo primero que dijo. Estamos avanzando. Necesito hablar contigo aquí, en su espacio, ver dónde trabajaba, con quién se relacionaba. Se sentaron en la sala. Alán le ofreció café, y Kaamal aceptó aunque no lo necesitaba. Dijiste que en los días antes del viaje ella sintió que la seguían. Sí, mencionó un carro negro. 2 veces cerca de su trabajo en el barrio antiguo, donde tiene el estudio de diseño. ¿Lo reportó? No. Dijo que probablemente era coincidencia. Ya sabes cómo es eso. Uno ve cosas y no sabe si creerles. ¿Ella tenía conflictos con alguien? ¿Un cliente difícil? ¿Una situación laboral? ¿Algo personal? Alán pensó un momento. Luego dijo algo que hasta ese momento no había mencionado a nadie. Hace como 4 meses hubo un problema con un cliente. Kaamal esperó. Un tipo que le contrató un trabajo grande, diseño de imagen para una empresa de logística, pagó la mitad por adelantado, como acordaron. Cuando Alejandra entregó el trabajo, él dijo que no era lo que había pedido y exigió que le devolviera el anticipo. Ella se negó porque el trabajo estaba bien hecho. Él se puso muy intenso, le mandó mensajes, le llamó. Una vez apareció en el estudio sin avisar. ¿Tienes nombre? Se llamaba... Espera. Alán fue a buscar su teléfono. Buscó en los mensajes viejos de Alejandra que ella le había reenviado en su momento cuando le contó el problema. Aquí, Rodrigo Infante Montoya. Tenía una empresa en Monterrey, creo que de importación. Kaamal anotó el nombre. ¿Y después de ese episodio qué pasó? Alejandra amenazó con ir a la Profeco y a un abogado. El tipo desapareció. Ella dijo que ya había quedado en nada. ¿Quedó en nada o dejó de dar señales de vida? Alán lo miró. No lo sé. Rodrigo Infante Montoya. Kaamal llamó a Miriam esa misma noche desde su hotel en la zona del barrio antiguo, un hotel pequeño sobre la calle Padre Mier, con el ruido de la noche regiomontana afuera. Miriam tardó 20 minutos en volver a llamar. Roberto, escucha esto. Rodrigo Infante Montoya, 46 años, con empresa registrada en Monterrey bajo el nombre Importaciones y Logística del Norte S.A. de C. Beto. Kaamal sintió algo frío recorrerle la espalda. Logística, logística. Y adivina qué más aparece en su historial mercantil. Una empresa asociada con actividad en Quintana Roo, bajo otro nombre, pero con el mismo RFC vinculado a través de un prestanombre. No lo dijo en ese momento, pero ambos lo pensaron al mismo tiempo. Transportes y Mensajería del Caribe S.A. de C. Beto, la empresa fantasma de Cancún, la que había llamado al teléfono de Alejandra. Al día siguiente, miércoles 20 de marzo, Kaamal fue al estudio de diseño de Alejandra en el barrio antiguo de Monterrey.
Era un espacio que compartía con otra diseñadora en un edificio de los años 60, con escaleras de mosaico y paredes gruesas que en verano mantenían el fresco. La socia de Alejandra se llamaba Fernanda Ortiz. Era unos años más joven, con el cabello corto y una expresión de alguien que lleva una semana sin dormir bien, que era exactamente lo que había pasado. ¿Recuerda al cliente Rodrigo Infante?, preguntó Kaamal. Fernanda no dudó. Claro que me acuerdo. Fue un problema horrible. Ese hombre era raro. No de una manera que puedas explicar fácilmente, sino esa rareza que te hace sentir incómoda sin saber por qué exactamente. Lo conoció personalmente. Vino al estudio 2 veces. La primera cuando contrató el trabajo. La segunda cuando vino a reclamar sin cita. Ese día yo estaba aquí. Me quedé en la sala de trabajo, pero escuché todo. Fue tenso. Ale se mantuvo firme, pero yo podía ver que estaba nerviosa. ¿Qué tipo de empresa era la suya? Importaciones, decía, pero cuando le pedimos referencias para el contrato, nada cuadraba bien. Su empresa tenía página web, pero poca actividad real, como un escaparate. Kaamal asintió. Una última cosa. Cuando se fue ese día, ¿vio en qué vehículo llegó? Fernanda parpadeó. Sí, una camioneta, oscura. Con eso, Kaamal tenía suficiente para solicitar una orden de localización y presentación de Rodrigo Infante Montoya ante la Fiscalía de Nuevo León, con notificación a la Fiscalía de Quintana Roo por la vinculación activa del caso. Pero localizar a alguien que no quiere ser localizado en una ciudad de 5 millones de habitantes lleva tiempo. Y mientras ese proceso se activaba en Monterrey, en Cancún llegaron los primeros resultados del laboratorio. Los análisis de las muestras tomadas en la bodega de la región 94 llegaron parcialmente el jueves 21 de marzo, 8 días después de la desaparición. Parcialmente porque el laboratorio entregó los resultados de las muestras de superficie antes que los de ADN que seguían en proceso. Lo que encontraron en las superficies de la bodega era consistente con la presencia reciente de al menos 2 personas. Fibras textiles de 2 tipos distintos, unas de algodón azul marino, consistentes con el tipo de tela de la pijama que Alejandra llevaba puesta esa noche, según la descripción de Alan, y otras fibras de un tejido más grueso, de color oscuro, indeterminado en esa etapa. También encontraron restos de comida y agua, evidencia de que alguien había permanecido en ese lugar durante un período que los forenses estimaban de manera preliminar entre 24 y 72 horas. Alguien había vivido temporalmente en esa bodega, posiblemente más de una persona, y una de ellas, con probabilidad alta aunque todavía no confirmada, era Alejandra. Lo que eso implicaba era doloroso de procesar, pero necesario de enfrentar. Si Alejandra había estado en esa bodega y ya no estaba, había 2 escenarios. Había sido trasladada a otro lugar, o algo le había pasado en ese intervalo. Kaamal se negó a pronunciarse sobre escenarios hasta tener más datos. Era una postura que a veces irritaba a los familiares, que necesitaban respuestas, pero que en la práctica era la única que servía para no cerrar líneas de investigación prematuramente. Le informó a Ernesto Ruiz, el padre, con la cautela y la honestidad que la situación requería. Ernesto escuchó en silencio. Luego preguntó, ¿está viva? Kaamal no respondió de inmediato. No tengo información que confirme lo contrario, señor Ernesto. No era suficiente. Los 2 lo sabían, pero era lo único que podía decir con integridad. El viernes 22 de marzo, 9 días después de la desaparición, la búsqueda de Bernardo Salas Tun llegó a un punto inesperado. Un agente de la Policía Estatal de Quintana Roo que patrullaba la carretera 180
En el tramo entre Cancún y Puerto Morelos, detectó una camioneta gris oscuro estacionada en un camino de terracería que entraba a la selva a la altura del kilómetro 27. Estaba oculta entre la vegetación, con ramas encima que sugerían un intento rudimentario de camuflaje. El agente se acercó. La cabina estaba vacía, las llaves no estaban. En la caja trasera, una botella de agua vacía y una mochila pequeña de color negro. El faro trasero derecho tenía un abollo. Era la camioneta. Llamó de inmediato a la fiscalía. El equipo de Kamal llegó al lugar en menos de 40 minutos. Era una mañana de marzo en la selva de Quintana Roo, con el calor húmedo que se cuela entre los árboles y el sonido de los pájaros que en cualquier otro contexto sería agradable. Peritos, agentes, cámara fotográfica, guantes, el procedimiento de siempre. La mochila contenía una muda de ropa de hombre, una navaja de bolsillo, un sobre de plástico con 15,000 pesos en billetes y un teléfono celular de gama baja. El teléfono tenía batería. Estaba apagado. Cuando los técnicos lo encendieron, encontraron mensajes de texto sin borrar. Los últimos 3 mensajes recibidos, todos del mismo número sin nombre registrado en los contactos, decían: el primero, enviado el jueves 14 de marzo a las 2:15 de la madrugada. Ya terminaste. Espera instrucciones. El segundo, enviado el viernes 15 a mediodía. No contestes. Muévete al punto 2. El tercero, enviado el sábado 16, sin hora de lectura. Todo está controlado. Desaparece por un tiempo. Mensajes cortos, fríos, con la economía del lenguaje de quien hace esto con regularidad. Bernardo Salas Tun no era el origen, era un eslabón. El número desde el que se enviaron esos mensajes fue rastreado de inmediato. Era otro chip prepago, activado una semana antes de la desaparición y que ya no registraba señal desde el día siguiente al último mensaje. Otro rastro cortado con cuidado. Pero hay algo que las personas que planean estas cosas a veces olvidan: los metadatos. La información invisible que viaja con cada señal, cada transmisión. Torres de celular, ubicaciones aproximadas, tiempos. Miriam Escamilla trabajó durante 2 días con los datos del operador. El chip desde el que se enviaron los mensajes a Bernardo Salas Tun había estado activo en momentos distintos en 3 ubicaciones: la zona hotelera de Cancún, la colonia industrial de Cancún y en una ocasión en la ciudad de Monterrey, específicamente en la zona del barrio antiguo de Monterrey. El mismo barrio donde estaba el estudio de Alejandra, el mismo día que Rodrigo Infante Montoya había ido a reclamar sin cita. La magnitud de lo que estaban viendo empezó a tomar forma. Alguien había visto a Alejandra en redes sociales o la había conocido a través del trabajo. Había investigado su rutina, su agenda, su próximo viaje. Había coordinado desde al menos 2 ciudades. Había usado personas distintas en distintos roles. Había aprovechado los puntos ciegos de un hotel que no mantenía bien su sistema de seguridad. No era un crimen de oportunidad, era un crimen de planificación, y eso lo hacía más aterrador, pero también lo hacía rastreable, porque las operaciones complejas dejan huellas complejas. Más puntos de contacto significan más posibilidades de error, más personas que saben cosas, más cadenas que se pueden jalar. Kamal lo sabía. Y lo que no sabía todavía, pero estaba empezando a intuir, era el por qué. ¿Por qué Alejandra? Esa pregunta lo obsesionó durante los siguientes días con una intensidad que sus colegas notaron, pero ninguno comentó directamente. Kamal tenía la costumbre de quedarse hasta tarde en la oficina con el expediente extendido sobre la mesa, mirando las fotografías, los nombres, los números, buscando el hilo que conectara todo. Alejandra Ruiz Solano no tenía vínculos conocidos con actividades criminales.
No tenía deudas peligrosas. No tenía enemigos declarados más allá del conflicto con el cliente. Era una diseñadora gráfica de clase media en Monterrey. No era famosa, no era rica en el sentido que pudiera generar un interés financiero directo de ese nivel de operación. Entonces, ¿por qué? Una noche, revisando por 10ª vez su perfil de Instagram, Kaamal notó algo que había pasado por alto. Entre los seguidores recientes de Alejandra, uno agregado exactamente 20 días antes del viaje, había una cuenta con nombre genérico y sin foto de perfil. Una cuenta que no tenía publicaciones propias, que no seguía a nadie más, y cuya única actividad registrada era seguir a Alejandra y darle like a 3 de sus publicaciones, incluida la foto donde etiquetó el hotel. La cuenta era nueva, creada específicamente para eso. Miriam lo rastreó al IP desde donde se había creado. No fue a un domicilio particular, fue a un cibercafé en la colonia Centro de Cancún, un lugar llamado Cybermax, ubicado sobre la avenida Uxmal. Fueron al Cybermax el lunes 25 de marzo. Era un local angosto con una hilera de computadoras viejas, el olor a café instantáneo y el ruido de ventiladores de CPU. El dueño era un hombre de nombre Aurelio, 50 y tantos años, con lentes gruesos y el gesto de quien no recuerda a sus clientes, pero tenían la fecha exacta de creación de la cuenta. Y el Cybermax, contra toda expectativa, tenía una cámara instalada apuntando hacia las computadoras, una cámara que sí funcionaba y que sí guardaba grabaciones durante 30 días antes de sobreescribirlas. 30 días. La cuenta había sido creada 20 días antes de la desaparición. Todavía estaba en el período de almacenamiento. Por 10 días habían llegado a tiempo. Revisaron la grabación del día y la hora correspondiente. La computadora número 3 del Cybermax a la 1:47 de la tarde del día en cuestión. En esa computadora, esa tarde, había estado sentado un hombre, moreno, de unos 45 años, con una camisa de cuadros oscura, el hombre del lobby del Sunset Royal. Era la primera imagen clara de su rostro. Con esa imagen, la investigación aceleró. El fotograma fue procesado y comparado contra las bases de datos de la Fiscalía de Quintana Roo, del Registro Nacional de Personas y del historial de antecedentes penales. El proceso de reconocimiento tardó horas. El resultado llegó a las 11 de la noche del martes 26 de marzo. El hombre tenía antecedentes en el estado de Veracruz, bajo el nombre de Efraín Castellanos Mora, con una detención por fraude 7 años atrás que no prosperó en juicio, sin condena. Pero el nombre aparecía en al menos 2 investigaciones previas del estado de Tamaulipas relacionadas con tráfico de personas. Tráfico de personas. Kaamal cerró el expediente y se quedó en silencio un momento. Eso cambiaba la naturaleza del caso de una manera que dolía. No era un crimen personal contra Alejandra específicamente. Era algo más frío, más sistemático. Alejandra había sido identificada, investigada y seleccionada como objetivo dentro de una operación mayor. El cliente que la había presionado, Rodrigo Infante Montoya, la empresa fantasma, Efraín Castellanos Mora en el lobby, Bernardo Salastún con la camioneta, la bodega en la región 94, eran piezas de una red. Al día siguiente, miércoles 27 de marzo, 2 semanas exactas después de la desaparición, llegaron los resultados completos de ADN de las muestras tomadas en la bodega de la región 94. Las muestras biológicas encontradas en las colchonetas y en una de las paredes eran de 2 personas distintas. Una de ellas coincidía con las muestras de referencia proporcionadas por la familia de Alejandra. Era confirmación oficial. Alejandra Ruiz Solano había estado en esa bodega.
Estuvo ahí entre 22 y 48 horas después de desaparecer del hotel, según la estimación forense basada en los restos orgánicos. Y luego fue trasladada. ¿A dónde? La segunda muestra de ADN no coincidía con ningún perfil en las bases de datos disponibles. Era una persona sin antecedentes registrados o una persona cuyos datos simplemente no estaban en el sistema. Pero la pantufla del hotel encontrada en la bodega tenía algo más. Algo que el informe inicial no había capturado, una mancha microscópica en la tela, de un material que el laboratorio identificó como tierra rojiza con composición mineral específica de suelo calizo, del tipo presente en ciertos tramos de la zona de los cenotes del estado de Quintana Roo. Tierra de la selva, no de la ciudad, alguien que había estado en la selva reciente y que después había estado en esa bodega urbana. Amal extendió el mapa de Quintana Roo sobre su escritorio. La zona de cenotes más cercana a Cancún se distribuía principalmente entre los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Lázaro Cárdenas. Cientos de kilómetros de selva baja caducifolia con caminos de terracería que en la temporada seca son transitables y en la de lluvia se convierten en una trampa. Buscar en esa extensión sin un punto de referencia más específico era casi imposible. Necesitaban más. Lo que vino después fue un golpe de suerte disfrazado de trabajo metódico. Miriam Escamilla había estado rastreando la actividad del chip usado para enviarle mensajes a Bernardo Salas Tun. El chip se había apagado el 16 de marzo, pero antes de apagarse, había estado activo durante varios días en un radio de señal que incluía, entre otras torres, una estación repetidora ubicada en la carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, en el kilómetro 8 de un camino de terracería sin nombre que entraba a la selva. Esa torre de señal era de baja potencia. Cubría un radio reducido, lo que significaba que quien usaba ese chip había estado físicamente cerca de ese punto. Kaamal llamó a la gente que había encontrado la camioneta abandonada, el camino de terracería donde estaba la camioneta. ¿En qué kilómetro de la carretera? El agente revisó su reporte. Kilómetro 27 de la 180 hacia Puerto Morelos. Kaamal midió en el mapa la distancia entre ese punto y la torre de señal del kilómetro 8 del camino sin nombre. 4 kilómetros en línea recta. Selva adentro. El jueves 28 de marzo al amanecer, un operativo de búsqueda entró a la selva. Eran 16 personas, 4 agentes de la Fiscalía, 6 elementos de la Policía Estatal de Quintana Roo, 2 guías locales que conocían los caminos de esa zona desde hace años, porque ahí habían cazado y cortado leña desde niños, un médico forense y 2 paramédics del IMSS de Puerto Morelos, por precaución. La selva de esa zona de Quintana Roo no es la selva densa del sur del estado. Es más baja, más seca, con el suelo calizo blanco asomando entre la vegetación. Hay cenotes ocultos que no aparecen en ningún mapa turístico. Hay abandonos de construcciones viejas, estructuras que alguna vez fueron fincas o bodegas de producción de chicle en el siglo XX y que hoy no son más que paredes cubiertas de hiedra. Los guías conocían 2 de esas estructuras en un radio aproximado del punto de interés. El equipo se dividió. La primera estructura estaba vacía, completamente abandonada, sin señales de uso reciente. La segunda estaba a unos 3 kilómetros adentro del camino, accesible solo por una vereda que sin los guías habría sido invisible. Era una construcción de bloc y lámina, de una sola planta, con las ventanas tapadas con tablones de madera y la puerta metálica asegurada desde afuera con un candado relativamente nuevo, no oxidado, en contraste con el resto de la estructura que llevaba décadas envejeciendo. Candado nuevo en una estructura vieja. Kaamal se detuvo.
Había un sonido, tenue, casi imperceptible sobre el ruido de los pájaros y el viento entre los árboles. Un golpe, 2 golpes, como algo contra una superficie metálica. El médico forense se adelantó. Los golpes vinieron de adentro. El cerrajero del equipo abrió el candado en 30 segundos. La puerta se abrió. El interior estaba oscuro. Olía a humedad, a tierra, a encierro. Un olor que no debería existir en un lugar donde debería haber solo abandono. La linterna del agente Rodrigo Naal iluminó el interior. En el fondo, contra la pared, en el suelo, había una persona, una mujer, cabello oscuro enredado, con tierra, ropa rasgada que alguna vez fue una pijama azul marino, las muñecas con marcas visibles de haber estado atadas, los ojos cerrados ante la luz repentina, pero viva, respirando. Los golpes habían sido ella. El médico se arrodilló a su lado en segundos. Tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no perder la compostura que 16 años de trabajo habían construido, porque en ese momento todo lo que había dentro de él quería gritar algo que no se permite gritar en el trabajo. La mujer entreabrió los ojos. La luz le molestaba. ¿Es usted Alejandra Ruiz Solano?, preguntó el médico con calma. Una pausa. Luego, con una voz que llevaba 15 días sin tener agua suficiente y sin tener a nadie que la escuchara. Sí. Ya el helicóptero del IMSS la trasladó al Hospital General de Cancún en 40 minutos. Deshidratación severa, heridas superficiales en muñecas y tobillos por las ligaduras, contusiones menores, una fractura pequeña en el dedo meñique de la mano derecha, probablemente de golpear contra la pared en los días previos a ser rescatada. Nada que no fuera a sanar con tiempo. El médico de urgencias que la atendió le dijo después a Kaamal, fuera del cuarto, la encontraron en el momento correcto. Un día más, sin agua, y la historia sería diferente. Kaamal asintió. No dijo nada. Ernesto Ruiz llegó al hospital 2 horas después del rescate. Entró al cuarto con esa clase de lentitud que tienen las personas cuando tienen miedo de lo que van a ver, y al mismo tiempo no pueden detenerse. Alejandra estaba recostada, con un suero puesto, el cabello lavado ya por las enfermeras, los ojos abiertos mirando el techo. Cuando vio a su papá en la puerta, no lloró de inmediato. Solo lo miró durante un segundo como si tuviera que verificar que era real. Ernesto se sentó a su lado, le tomó la mano, y ahí sí empezó a llorar. Los dos. En silencio primero, luego con esa clase de llanto que no pide permiso. Kaamal esperó afuera del cuarto, en el pasillo del hospital con olor a antiséptico y el ruido lejano de los monitores, y pensó en todo lo que todavía faltaba por hacer. Porque el caso no terminaba con el rescate. Los responsables seguían libres. En los días siguientes, mientras Alejandra se recuperaba bajo vigilancia médica y comenzaba el proceso de declaración con el equipo de fiscalía, los operativos en Monterrey y en Cancún se intensificaron. Rodrigo Infante Montoya fue localizado el sábado 30 de marzo en un departamento en la zona de Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey, que tenía rentado a nombre de un primo. Fue detenido para presentarse ante la Fiscalía de Nuevo León, en coordinación con la de Quintana Roo. Lo que encontraron al revisar sus dispositivos electrónicos fue suficiente para sostener una investigación formal. Contactos con números asociados a redes de tráfico de personas en 3 estados. Comunicaciones codificadas, pero no lo suficientemente codificadas, y un archivo en su computadora que era, esencialmente, una carpeta con información sobre varias mujeres, sus rutinas, sus redes sociales, sus patrones de vida. Alejandra era una de ellas. Había sido seleccionada específicamente por su perfil,
mujer joven que viajaba con frecuencia, con presencia activa en redes sociales, que publicaba sus ubicaciones con regularidad. Un perfil que millones de personas en México comparten sin pensar en las consecuencias. Efraín Castellanos Mora, el hombre de la camisa de cuadros del lobby, fue detenido en Tampico, Tamaulipas, 10 días después del rescate, gracias a la colaboración entre las fiscalías de 3 estados. Tenía antecedentes en esa ciudad bajo otro nombre, lo que complicó el proceso de identificación, pero no lo impidió. Bernardo Salas Tun fue encontrado en Chetumal, en casa de un familiar, el mismo día que la camioneta fue procesada por los forenses. Se entregó sin resistencia, con el aspecto de alguien que lleva días sabiendo que lo que hizo tiene un peso que ya no puede cargar. En su primera declaración, dijo que le habían pagado para llevar a la mujer de la salida lateral del hotel a la bodega de la región 94 y nada más. Que no sabía qué pasaría después. Que alguien más se encargó del traslado a la selva. Ese alguien más llevó más tiempo identificar, pero se identificó. Alejandra pasó 12 días en el hospital antes de que los médicos autorizaran su traslado a Monterrey. En ese período declaró ante el equipo de fiscalía en sesiones cortas, con una psicóloga presente, respetando sus tiempos y su estado. Lo que narró era coherente con la evidencia. Había caminado por el pasillo, notado la puerta lateral entreabierta cuando llegó a ella, se había distraído un momento con algo que cayó, o creyó que cayó, y en ese segundo, una persona la había tomado por detrás. Había gritado 2 o 3 veces. Había gritado el nombre de Alán, aunque sabía que era imposible que la escuchara. Marisol, la vecina de la región 94, la había escuchado. Y esa llamada anónima, esa mujer que decidió hablar aunque tenía miedo, fue uno de los hilos que condujo al rescate. El 8 de abril de 2019, 26 días después de la desaparición, Alejandra abordó un vuelo de Cancún a Monterrey, acompañada de su padre y de Daniela, quien había llegado al hospital 3 días después del rescate, y prácticamente no se había separado de ella desde entonces. Alán estaba en el aeropuerto de Monterrey cuando llegaron. No hay registro de qué se dijeron cuando se vieron. Eso fue privado, y privado debería quedarse. Pero quienes estuvieron cerca dijeron que los dos lloraron y que estuvieron mucho tiempo sin hablar. A veces no hay palabras para lo que necesita decirse. El proceso legal fue largo, como son todos los procesos legales en México cuando se trata de delincuencia organizada y crimen transnacional. Rodrigo Infante Montoya fue vinculado a proceso en agosto de 2019 bajo cargos de privación ilegal de la libertad, tráfico de personas y asociación delictuosa. Efraín Castellanos Mora, bajo los mismos cargos, más el de secuestro. Bernardo Salas Tun, bajo privación ilegal de la libertad y participación en secuestro, con una pena reducida por su colaboración. El caso destapó conexiones con una red que operaba en varios estados del norte y del sureste de México, aprovechando los corredores turísticos para identificar y seleccionar objetivos. Una red que, según las investigaciones posteriores, llevaba al menos 4 años activa. Alejandra no fue la única víctima. Tampoco fue la última antes de que la red fuera desarticulada parcialmente. Hay casos anteriores que siguen sin resolverse completamente, nombres que no aparecen en este relato porque sus historias merecen contarse por separado, con el mismo cuidado, con el mismo respeto. Roberto Camal volvió a Cancún después de que el operativo de Monterrey concluyó. Regresó a su oficina en la fiscalía, a su escritorio con café frío y expedientes apilados. Tardó una semana en cerrar el archivo activo del caso de Alejandra y pasarlo a la carpeta de investigación judicial en curso.
Antes de hacerlo, se quedó un momento mirando la foto de Alejandra en las ruinas de Tulum, la misma que Daniela había publicado en redes sociales el primer día, la que se había vuelto viral, la que había puesto un nombre y una cara en el dolor abstracto de las estadísticas. Alejandra de frente a las ruinas del castillo, el mar atrás, el cabello al viento, sonriendo. La guardó en el expediente y cerró la carpeta. Luego agarró el siguiente caso que esperaba en el escritorio. Siempre hay un siguiente caso. Hay cosas que Alejandra dijo en las semanas posteriores a su rescate que circularon a través de entrevistas que dio a medios de comunicación meses después, cuando tuvo la distancia y la fortaleza suficiente para hablar en público. Una de esas cosas fue esto. Lo que más recuerdo de esos días en ese lugar oscuro es que no dejé de pensar en que alguien me iba a buscar. No de una manera mágica, sino que sabía que las personas que me querían no iban a detenerse. Y eso fue lo que me mantuvo golpeando esa pared, aunque me doliera y aunque nadie me escuchara, porque en algún momento alguien iba a escuchar. La vecina Marisol escuchó. El agente de patrulla en la carretera 180 vio la camioneta. Kamal y su equipo jalaron cada hilo disponible sin detenerse. No siempre termina así, hay que decirlo con honestidad. En México hay 90,000 expedientes de personas desaparecidas que todavía esperan. Hay familias que llevan años golpeando paredes y nadie ha escuchado todavía. Hay casos que no tienen un rescate en el kilómetro 8 de un camino de terracería. Hay nombres que merecen el mismo nivel de atención, el mismo esfuerzo, la misma urgencia y que no lo reciben. Eso también forma parte de esta historia. Contar lo que salió bien no debería hacernos olvidar todo lo que todavía está pendiente. Alejandra volvió a trabajar 8 meses después de su regreso a Monterrey. Tardó ese tiempo, y no hay nada de malo en eso. El proceso fue largo, con altibajos, con meses mejores y meses donde todo era difícil. Tuvo apoyo psicológico sostenido. Tuvo a su familia cerca. Cambió algunas cosas en su vida. No publicó más su ubicación en redes sociales. Hizo sus cuentas privadas. No por miedo paralítico, dijo, sino por una conciencia nueva sobre la información que regalamos sin pensar. Alan y ella siguieron juntos durante 1 año más después del incidente. Luego se separaron, no por la tragedia en sí, o no solo por ella. Las parejas a veces terminan aunque se quieran. Eso también es humano y también es verdad. Lo que Alan dijo cuando le preguntaron cómo había procesado los 16 días que pasaron entre la desaparición y el rescate fue simple y difícil al mismo tiempo. Hay una culpa que no se va fácil. Uno de los dos volvió y el otro no estaba ahí cuando pasó. Eso lo cargas aunque sepas que no fue tu culpa. Lo cargas de todas formas. El caso de Alejandra Ruiz Solano se enseña hoy en talleres de seguridad turística en Quintana Roo, como ejemplo de las vulnerabilidades que existen en los complejos hoteleros de la zona hotelera. La cámara sin funcionar, la puerta lateral con mecanismo defectuoso, el hombre que entró al lobby sin ser identificado, los puntos ciegos que en conjunto formaron un corredor de 30 segundos suficiente para que todo cambiara. El Sunset Royal implementó nuevos protocolos después del caso. Otros hoteles de la zona también, no todos, no suficientes. Cancún sigue siendo el destino turístico más visitado de México. El Caribe sigue siendo ese azul que no se parece a ningún otro azul. La zona hotelera sigue siendo una burbuja de relativa calma a unos kilómetros de una realidad más compleja. Y la pregunta que este caso dejó en el aire, la que nadie puede responder del todo, sigue siendo válida. ¿Cuántas personas están ahí afuera que nunca encontraron su camino de terracería con alguien esperando al final?
Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda, pero mientras exista alguien dispuesto a hacer el trabajo, a jalar cada hilo, a no darse por vencido, aunque el expediente sea uno entre 90,000, hay una posibilidad. Y a veces, una posibilidad es suficiente.